La Academia Galáctica de Ciencias, un faro de conocimiento que se extendía a través de los sistemas estelares, era el hogar de las mentes más brillantes del universo. Eruditos y estudiantes de innumerables especies alienígenas viajaban años luz para asistir a sus venerados salones donde los más grandes intelectuales enseñaban, debatían y avanzaban conocimientos que moldeaban el curso de las civilizaciones. La Academia era un lugar donde la reputación importaba por encima de todo y los Calvans, una especie famosa por su intelecto imponente y precisión calculadora, eran sus residentes más elitistas. Entre ellos se encontraba el profesor Siller, una figura imponente cuyo nombre se había convertido en sinónimo de rigor académico y autoridad inquebrantable. Siller no era solo un profesor común y corriente, se lo consideraba el pináculo de la lógica, el conocimiento y la física teórica en todas las galaxias. Alto e imponente, con una piel brillante como el hielo pulido y ojos que brillaban débilmente con una luz azul inquietante. Siller era una presencia formidable. Sus conferencias eran legendarias tanto por su brillantez intelectual como por la precisión brutal con la que eliminaba a los la incompetencia y el fracaso no eran tolerados bajo su supervisión y cualquier estudiante que se atreviera a quedarse atrás en la comprensión de sus enseñanzas era sometido a una severa reprimenda o humillación pública. Con el tiempo, se convirtió en una verdad tácita. Si no podías prosperar bajo la guía de Siller, no pertenecías a la academia. Cuando Judy, la niña humana, entró en su curso avanzado de física teórica, los susurros se extendieron por las salas de conferencias. Los humanos, aunque formaban parte de la comunidad intergaláctica durante décadas, muchos lo seguían viendo como una especie primitiva. Sus logros científicos eran modestos en comparación con los de las antiguas civilizaciones espaciales como los Calvans o los Bexar, que habían estado desentrañando los misterios del universo durante milenios. Para los Calvans, los humanos eran seres irracionales de corta vida que dependían de la creatividad en lugar de la lógica metódica, rasgos que ayer despreciaba. Judy era pequeña en comparación con los imponentes alienígenas en la sala de conferencias. Su cuerpo humano casi empequeñecía por los elegantes escritorios metálicos y pantallas holográficas imponentes que dominaban la sala, tenía cabello castaño hasta los hombros que enmarcaba su rostro decidido y vestía el uniforme estándar de la academia, simple, oscuro y sin adornos. A diferencia de los otros estudiantes que tenían interfaces neuronales y tabletas de datos flotantes personalizadas. Judy llevaba un tablero de datos anticuado, un signo del atraso tecnológico de su especie, como muchos de sus compañeros de clase se burlaron él. Primer día de clase, Siller tomó su posición al frente del salón. Su alta figura se erguía contra el fondo de las grandes pantallas holográficas de la sala de conferencias que proyectaban deslumbrantes conjuntos de ecuaciones y modelos que flotaban en el aire como constelaciones de runas brillantes. Su mirada escaneó las filas de estudiantes con un leve desprecio y luego se detuvo. Apareció en Judy una chispa de desdén, brilló en sus gélidos ojos azules, un Siller humano entonó su voz profunda haciendo eco en el pasillo, acentuada por el zumbido de la tecnología que los rodeaba. No me di cuenta de que nuestros estándares se habían vuelto tan. La risa inclusiva se extendió por la sala, principalmente de los estudiantes alienígenas sentados en grupos. Algunos de los seres reptiles Bexar con escamas suaves de color esmeralda silbaron suavemente con diversión. Los Zans, una especie cristalina que brillaba bajo la iluminación artificial, intercambiaron destellos de luz entre sus formas translúcidas y gestos alienígenas de burla. Judy no reaccionó, se sentó, con la espalda recta en su silla, su expresión tranquila e ilegible, sus ojos fijos en Siller con tranquila determinación. Si el insulto la había herido, tal vez no mostró signos de ello. Siller continuó caminando lentamente frente a las ecuaciones flotantes. Esta será una valiosa oportunidad para que todos ustedes observen los límites de la comprensión humana y la inevitabilidad de su fracaso. Se detuvo y volvió su mirada hacia Judy. Dime, Judy, ¿estás preparada para este curso? ¿Estás preparada para competir con estudiantes que poseen vidas de experiencia más allá de la tuya? Judy encontró su mirada inquebrantable. No estaría aquí si no estuviera preparado. Ella respondió de manera uniforme, su voz era firme, sus palabras claras. Hubo un murmullo de sorpresa ante su respuesta. Pocos se atrevían a hablarle tan directamente a Siller, y mucho menos a un humano. Entrecerró los ojos como si estuviera reevaluando su objetivo por un momento. Hubo silencio. La habitación se quedó en silencio en anticipación de su respuesta. Muy bien, dijo Siller finalmente. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Pongamos esa confianza a prueba. Levantó una mano y las pantallas holográficas cambiaron. Las ecuaciones y diagramas anteriores se disolvieron en luz, reemplazados por una sola ecuación que abarcaba casi toda la altura del espacio de proyección.
Los estudiantes alienígenas jadearon suavemente. A un lado, líneas de insondable complejidad brillaban en una vívida luz azul, torciéndose y formando bucles en cálculos entrelazados que parecían imposibles de descifrar. La fórmula era antigua, originaria de los eruditos calvanianos que habían pasado siglos intentando descifrar. Ver su significado. Era ampliamente considerado como un problema irresoluble que simbolizaba los límites de la lógica. En sí misma esta ecuación, declaró Ziller haciendo un gesto hacia la proyección brillante, es una que ningún estudiante en esta academia ha resuelto, jamás. Muchos lo han intentado, todos han fallado. Sus orígenes son irrelevantes por ahora, ya que no los entenderías. Lo que importa es que sirve como una prueba probada de intelecto, paciencia y sobre todo habilidad. Te lo ofrezco, Judy. Como tu primera tarea. Un silencio conmocionado cayó sobre la habitación. Varios estudiantes susurraron entre sí con incredulidad. Asignar una tarea tan imposible el primer día, incluso entre Ziller estándares severos. Esto era extremo. La luz Zam parpadea se volvió más brillante en alarma. El Vex RTH dejó de silbar. Incluso los profesores Crowley y asistentes. Los profesores junior, con formas menos imponentes que Ayler, se miraron entre sí inseguros de si su superior había ido demasiado lejos. Judy, sin embargo, no dijo nada. Miró la ecuación con el ceño fruncido. Frunciendo el ceño ligeramente mientras lo estudiaba, los números en cascada, las variables y los símbolos giraban lentamente en el aire, brillando con una luz casi inquietante. Después de un momento, se volvió hacia Sier. Lo haré, dijo. Simplemente, la sonrisa de SY se amplió. Entonces, veamos, dijo. Su voz goteaba con condescendencia. Hasta dónde puede llevarte la creatividad humana. La clase terminó poco después, pero la sala zumbó con energía mientras los estudiantes se reunían en pequeños grupos para discutir el espectáculo que acababan de presenciar. Judy ya era el centro de atención, aunque no de la manera que hubiera deseado. Algunos estudiantes la observaban con curiosidad, otros con desdén o diversión. Un estudiante de Zaken, su forma cristalina brillaba débilmente. Se detuvo para hablar con ella mientras guardaba su tableta de datos. Fallarás, humano, dijo. Dijo su voz con un suave destello de vibraciones. Incluso las mentes más brillantes de nuestra gente lo han intentado. Serás humillada. Judy levantó la vista. Sin inmutarse, tal vez, respondió. Tal vez no. El Zen emitió un parpadeo de luz que parecía casi una burla y se alejó. Judy lo ignoró. Colgó su bolso sobre su hombro y salió del pasillo esa noche. Judy regresó a sus habitaciones. Un pequeño espacio utilitario asignado a los estudiantes. La habitación estaba tenuemente iluminada solo por el suave resplandor de su tableta de datos y la tenue luz de las estrellas visibles a través de la ventana. Se sentó en su escritorio mirando la proyección de la ecuación que Aile le había proporcionado. Flotaba sobre su tableta de datos, brillando suavemente en la habitación oscura, como si se burlara de ella. Su mente corrió mientras comenzaba a estudiarla. Los símbolos y patrones alienígenas eran complejos, mucho más allá de todo lo que había encontrado antes. Para una mente menor podría haber parecido imposible, pero Judy tenía una ventaja. Abordaba los problemas de manera diferente, mientras que los Cian se basaban en metodologías centenarias y estructuras rígidas de pensamiento. Judy había sido entrenada para abrazar la creatividad y la flexibilidad, un rasgo inherente de la humanidad. Entendía que a veces la respuesta estaba en mirar un problema desde una perspectiva completamente diferente, ya que pasaron las horas. Judy trabajó incansablemente tomando notas en su blog de datos, haciendo referencias cruzadas de las ecuaciones alienígenas con los principios que había aprendido en la Tierra, conceptos de mecánica cuántica y física de partículas que los eruditos calvanos de la academia a menudo pasaban por alto. Las ciencias de la Tierra se consideraban primitivas, pero Judy sabía que dentro de su simplicidad yacía un tipo diferente de brillantez. Los humanos siempre habían encontrado formas de adaptarse e innovar incluso cuando los recursos estaban limitados por el amanecer. El escritorio de Judy estaba lleno de proyecciones brillantes, diagramas esbozados apresuradamente y pilas de notas digitales. Sus ojos ardían de cansancio, pero se negaba a detenerse en algún lugar de las profundidades de esta ecuación alienígena. Judy creía que había una solución, una que ella podía descubrir, y si lo hacía sería más que una victoria personal, sería una prueba de que la humanidad, a pesar de sus limitaciones percibidas, merecía su lugar entre las
Estrellas Judy estaba sentada sola en sus aposentos. El zumbido de la infraestructura de la Academia Galáctica se desvanecía a través del pared. Fuera de la ventana un mar de estrellas se extendía infinitamente a través del vacío negro. La mayoría de las noches la vista habría sido tranquilizadora, un recordatorio silencioso del lugar de la humanidad en la inmensidad del universo. Esta noche, sin embargo, se sentía más como un peso presionando sus hombros. La ecuación irresoluble flotaba ante ella en esplendor holográfico. Su resplandor azul radiante arrojaba tenues sombras contra su escritorio y paredes. Judy la miró sin pestañear, como si solo con pura fuerza de voluntad pudiera descubrir sus secretos. La ecuación Zerg-Kruel asignación giraba perezosamente en el aire, compuesta de variables y símbolos alienígenas que se retorcían como hilos de una red. No solo era larga, era densa, entretejida de maneras que parecían diseñadas para confundir. En la Tierra había lidiado con problemas que requerían días de esfuerzo, ecuaciones arraigadas en la mecánica cuántica, la física de partículas y la cosmología teórica, pero esto era diferente. Los símbolos mismos operaban fuera de su comprensión familiar. Sus relaciones, los IPS eran crípticos y sus significados elusivos, pero Judy siempre había creído en la universalidad de la ciencia. En algún lugar de esta ecuación alienígena tenía que haber un patrón, una regla que tuviera sentido. Comenzó a trabajar. Las horas pasaban en silencio, salvo por el ocasional roce de su lápiz contra el datapad. La mente de Judy era un campo de batalla. Cada hipótesis se desmantelaba. Cada intento de decodificar la ecuación terminaba en frustración. Reorganizó sus notas, dibujó diagramas y reconfiguró las variables. A veces hacía una pausa, fruncía el ceño y miraba fijamente los símbolos holográficos como si los desafiara a Cedar. Luego, con una respiración profunda, lo intentaba de nuevo. Pensó en la conferencia de Ziller ese mismo día. El tono petulante de su voz. El ridículo apenas disimulado en su mirada. Había esperado que ella reprobara. Todos habían fallado. Todavía podía escuchar a los estudiantes alienígenas murmurando entre ellos mientras salía del salón. Un humano resolviendo eso. Imposible. Apretó el puño ante la memoria. El fracaso no era una opción. No quería demostrar su valía solo por demostrarlo, quería demostrarlo a todos, a la Academia, a las otras especies, al universo mismo. El lugar de la humanidad entre las estrellas se cuestionaba a cada paso y Judy no tenía intención de convertirse en una historia con moraleja. Cuando la fatiga comenzó a nublar sus pensamientos, se obligó a tomar un descanso, se reclinó en su silla y se frotó los ojos doloridos por mirar la proyección brillante. Su mirada se desvió hacia la ventana donde una nebulosa distante brillaba con suaves tonos de azul, rojo y violeta. La belleza del cosmos se burlaba de su frustración. Se dijo a sí misma, ¿qué me estoy perdiendo en la Academia Galáctica? Había aprendido que cada civilización avanzada tenía su propia forma de abordar la ciencia. El cuervo apreciaba la estructura rígida y la lógica, construyendo capa tras capa de conocimiento, como un rascacielos imponente. Cada bloque descansaba sobre la perfección del que estaba debajo. Los Zans, con sus formas cristalinas y sus cerebros de luz refractaria, veían las ecuaciones como música, centrándose en la armonía y el ritmo interior. Variables otras especies abordaron las matemáticas como arte, intuición o incluso experiencia religiosa. Los humanos, sin embargo, eran diferentes. La fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad de pensar fuera de la convención para ver un problema desde ángulos inesperados. El progreso científico de la Tierra había provenido de atrevidos saltos de intuición, tanto como de un razonamiento metódico, mientras que los eruditos extraterrestres despreciaban la grosería humana. Judy sabía que la adaptabilidad de su gente era precisamente lo que los diferenciaba y sería su arma. Ahora, respirando profundamente, Judy limpió su escritorio y comenzó una nueva. En lugar de abordar el problema de frente como lo harían los Calvans, rompería las reglas. Comenzó a experimentar con conceptos basados en la Tierra, ideas que las especies extraterrestres a menudo pasaban por alto. Primero recurrió a la mecánica cuántica. En la Tierra la teoría cuántica había enseñado a los físicos que las partículas no se comportaban como objetos claros y predecibles, se movían en probabilidades que existían en múltiples estados a la vez hasta que se observaban. Era desordenado, contraintuitivo y completamente incompatible con las rígidas leyes de la física, pero funcionó, desbloqueó todo, desde el comportamiento de las partículas subatómicas hasta los principios de computación avanzada. Tal vez Judy razonó que el fracaso de la ecuación alienígena, para tener sentido, radicaba en las suposiciones que se hacían sobre su estructura. Usando su bloc de datos, recreó la fórmula holográfica a una escala más pequeña, aislando sus componentes individuales. Notó que varias de las variables alienígenas se comportan de manera extraña cuando se modifican,
cambiando de manera impredecible, como si resistieran el análisis. Para un Kalban, esto habría sido una señal de fracaso, una imposibilidad que desafiaba la lógica. Para Judy, era una señal de progreso. Recordó el famoso experimento de la doble rendija en la Tierra, donde las partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si estaban siendo observadas o no. ¿Qué pasaría si la ecuación operara bajo principios similares a los que pasaban las horas? Judy se encontró inmersa en el trabajo. Experimentó sin descanso, ejecutando simulaciones y reorganizando variables. Sus pensamientos corrían más rápido de lo que sus manos podían seguir. Visualizó la ecuación no como una única estructura rígida, sino como un sistema dinámico viviente, uno que cambiaba y se adaptaba. Dependiendo de sus condiciones, donde una mente de cuervo veía caos, Judy vio potencial. En un momento se detuvo para mirar la hora proyectada en la pared de su habitación. Era pasada la medianoche. No había comido. Su estómago gruñó suavemente en protesta, pero lo ignoró. La habitación estaba fría, pero su concentración ardía. ¿Qué estás escondiendo?, susurró a los símbolos flotantes. No era solo la complejidad de la ecuación lo que la fascinaba ahora, era su diseño quien la había elaborado. No había estado tratando de crear una única solución, no habían construido un rompecabezas, algo destinado a resistir el análisis convencional. Era como si la fórmula hubiera sido creada para burlarse de las mentes rígidas de los kalbanos, desafiándolos a encontrar respuestas donde no las había. Judy sonrió levemente para sí misma. Podía Alm. La mayoría de los académicos que habían luchado con este problema durante siglos no lo habían pensado para la lógica, sino para la intuición. Impulsada por una oleada de adrenalina, tomó su lápiz y comenzó a escribir febrilmente, combinando elementos de la física cuántica con principios prestados de otras disciplinas, funciones de onda, entrelazamiento de partículas e incluso la teoría del caos. Donde Crow y Shaw aplicaron ecuaciones estáticas, Judy aplicó el movimiento. Se imaginó los símbolos no como variables fijas, sino como probabilidades que cambiaban e interactuaban en un estado cuántico. Las horas pasan como minutos. La proyección frente a ella comenzó a transformarse. Sus símbolos brillantes se reorganizaban como si respondieran a sus esfuerzos. Su bloc de datos pitaba ocasionalmente para indicar errores o intentos fallidos. Pero Judy siguió adelante por cada revés, refinó su enfoque, adaptándose y cambiando su perspectiva a medida que el primer resplandor tenue de la mañana se deslizaba en sus habitaciones. Judy se inclinó hacia atrás y exhaló bruscamente. La proyección holográfica ahora se veía muy diferente. No era resuelto aún, no, pero había avanzado. Los componentes de la ecuación habían comenzado a alinearse de maneras que sugerían coherencia. Podía ver patrones ahora débiles pero innegables, como los primeros indicios de constelaciones emergiendo de estrellas dispersas. Se pasó una mano por el cabello. El cansancio tiraba de sus extremidades, pero sus ojos brillaban con triunfo. La solución estaba allí. Podía sentir la mañana. Susurró como si prometiera la ecuación misma. Mañana te acabaré. Afuera de su ventana, las estrellas continuaron su vigilia eterna. Sin saber que dentro de los pasillos de la Academia Galáctica, una chica humana estaba al borde de hacerlo imposible. El vasto salón de conferencias estaba inusualmente tranquilo. Filas de estudiantes alienígenas llenaban la habitación. Curvas, sus escritorios brillantes zumbaban suavemente mientras las pantallas holográficas proyectaban tenues luces azules en el aire. Las conversaciones entre los estudiantes eran silenciosas pero eléctricas. Había una tensión en la habitación que no se había sentido antes. De todos los ojos, ya sea reptil de cristal o líquido, flotando hacia la plataforma central. Judy se puso de pie. Estaba tranquila, desconcertantemente, así que en la institución académica más avanzada de la galaxia, bajo los días penetrantes de su más formidable profesora Judy, la humana del aire, estaba a punto de presentar su solución a la ecuación irresoluble. La imponente figura del profesor Thier se inclinó a su derecha. Su piel azul helada y sus ojos brillantes le daban una presencia casi espectral. Aunque exteriormente serena, había un destello de curiosidad y tal vez irritación escondida en su expresión durante días. Había esperado que Judy se derrumbara bajo la presión de finalmente aceptar la inevitabilidad de su fracaso, pero no lo había hecho. Judy había aparecido hoy con notas en la mano y una confianza tranquila grabada en su rostro. Los estudiantes alienígenas se movían inquietos, intercambiando susurros y miradas cómplices. Los Zans parpadeaban, débiles pulsos de luz entre sus cuerpos cristalinos, comunicándose en escepticismo sin palabras. Los Vexar reptiles silbaban suavemente entre sí, sus cabezas escamosas se inclinaban mientras estudiaban a Judy como una curiosidad en un zoológico. Otros simplemente se sentaban en silencio observando. El profesor Ziller finalmente dio un paso adelante, rompiendo el tenso silencio de la clase. Dijo:
Su voz resonando por la sala de conferencias, hoy presenciamos lo que estoy seguro servirá como una oportunidad de aprendizaje. Nuestra estudiante humana hizo un gesto hacia Judy, con una leve mueca burlona, ha preparado su intento de resolver la ecuación. Espero que esta demostración les recuerde a todos que no todos los problemas tienen una respuesta y que no todas las especies están equipadas para buscar una risa. Recorrió la habitación, estaba tranquilo, pero lo suficientemente fuerte para que Judy la escuchara. No reaccionó, su mirada permaneció fija en la enorme pantalla holográfica suspendida sobre la plataforma donde la infame ecuación colgaba en brillante esplendor. Los símbolos giraban perezosamente como si se burlaran de ella. Comience, Siller, dijo su voz fría y despectiva. Dio un paso atrás, cruzando sus altos y musculosos brazos sobre su pecho. Judy dio un paso hacia adelante con el datapad y la mano y activó su interfaz personal. La habitación se oscureció ligeramente mientras su entrada se sincronizaba con el masivo sistema central de la academia. La imponente ecuación holográfica se congeló a mitad de la vuelta y comenzó a expandirse, rompiéndose en componentes a las órdenes de Judy. Un leve zumbido llenó el aire y docenas de subecuaciones más pequeñas flotaron como islas alrededor de la proyección principal. Los estudiantes extraterrestres se quedaron en silencio cuando Judy comenzó a hablar. Esta ecuación, comenzó su voz clara y firme, es ampliamente considerada como irresoluble. Su complejidad no radica solo en su tamaño, sino en su estructura. Se comporta de maneras que desafían los enfoques convencionales. Es por eso que nadie aquí ha sido capaz de resolverla. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se calmaran. Varios estudiantes intercambiaron miradas, murmurando suavemente entre ellos. Su tono no era defensivo ni confrontativo, era un hecho, como si estuviera presentando un descubrimiento a colegas en lugar de defenderse contra los escépticos. La razón por la que Judy continuó es que la ecuación no funciona en condiciones estáticas rígidas. Su fluido dinámico cambia dependiendo de su entorno. Ella agitó una mano, y una de las ecuaciones se magnificó, brillando más brillante. Como comenzó a cambiar, la audiencia alienígena se inclinó hacia adelante e instintivamente su atención captó Judy. Se giró hacia la proyección y señaló las variables brillantes que pulsaban débilmente mientras se reorganizaban. Los métodos de Calvan se basan en suposiciones de lógica absoluta, dijo, mirando momentáneamente a de esto. Es comprensible, su civilización ha refinado ese enfoque durante milenios, pero la lógica sola falla cuando se aplica a sistemas que no se comportan de manera predecible en la Tierra. Llamamos a esto incertidumbre cuántica. Un murmullo recorrió la habitación. Los estudiantes destellaron débiles pulsos de alarma. Sus formas cristalinas brillaron más brillantes. El Vexar detuvo su silbido por completo. Sus ojos negros se fijaron en los símbolos flotantes. Judy presionó déjame demostrar, dijo con un movimiento de su mano. Judy dividió la proyección en 3 capas en su núcleo. Esta ecuación opera de manera muy similar a un sistema cuántico. Sus componentes no existen en un solo estado, existen en probabilidades, resultados múltiples que solo colapsan en certidumbre bajo condiciones específicas. Ella tocó su datapad y los símbolos se reorganizaron en ondas de patrones fluidos. Varios estudiantes alienígenas jadearon suavemente. Los símbolos pulsaron y cambiaron como luz líquida. Sus interacciones, ahora visibles de una manera que nadie había visto antes de que aplicara principios de dualidad onda-partícula. Judy continuó esta idea postula que algo puede comportarse como partícula y onda dependiendo de cómo se observa durante siglos. Los humanos, los científicos lucharon con este concepto. También se sentía ilógico e imposible. Se giró para mirar a la audiencia, pero solo porque algo parezca ilógico no significa que no sea verdad. La expresión del profesor Siller permaneció ilegible, aunque sus brillantes ojos azules delataron un destello de inquietud. Descruzó sus brazos, sus dedos se flexionaron levemente como si estuviera listo para interrumpir, pero no dijo nada. Judy volvió a la ecuación y comenzó a explicar su proceso. Ella dividió los símbolos en pequeños más pequeños. Los grupos demostraron entonces cómo aplicó principios probabilísticos para explicar su comportamiento mientras hablaba. Los componentes holográficos pulsaban y cambiaban alineándose de una manera que sugería que el orden armónico emergía del caos usando los modelos cuánticos de la Tierra. Dijo que me doy cuenta de que las partes de esta ecuación no están destinadas a ser estáticas, interactúan, se entrelazan, sus resultados se influyen entre sí de maneras que no se pueden predecir. Individualmente, hizo un gesto hacia la proyección que ahora mostraba un modelo visual de variables entrelazadas que brillaban y oscilaban en tándem. Los estudiantes alienígenas miraban con fascinación abierta, algunos murmuraban entre ellos con incredulidad, otros simplemente observaban en silencio y paralizados. Y esto, dijo Judy con voz firme y resuelta, es la clave con una orden final.
La ecuación holográfica colapsó de nuevo en una sola estructura, pero ahora se veía diferente. Los componentes, una vez caóticos y cambiantes, estaban alineados. Judy había encontrado el patrón, el hilo que lo unía todo durante un largo momento. Hubo silencio. La habitación parecía contener la respiración. Judy se giró para mirar a la audiencia con el datapad en la mano. Su expresión era tranquila pero resuelta. El profesor Siller dio un paso hacia adelante. Sus ojos brillantes se fijaron en el holograma por primera vez. No había condescendencia en su mirada, solo incredulidad. Estudió los símbolos, su frente se frunció levemente como si estuviera luchando por encontrar un defecto en su trabajo. Su silencio se extendió lo suficiente para que los estudiantes se inquietaran. Sus susurros comenzaron a elevarse nuevamente. Finalmente, Siller habló. Su voz era baja, pero se escuchó en la sala. ¿Aplicaste la teoría cuántica a una ecuación de Cran? Sí, Judy respondió simplemente. ¿Y crees que Siller continuó? Esta solución es correcta. Judy no se inmutó bajo su escrutinio. No lo creo. Lo sé. Esta vez no hubo risas ni comentarios burlones de los estudiantes. En cambio, el salón permaneció congelado en un asombro silencioso. Incluso los fans que se enorgullecían de su superioridad intelectual guardaron silencio. Siller se volvió hacia la proyección, su gaz escaneaba cada detalle del trabajo de Judy. Lentamente se acercó. Alzando una mano como para tocar los símbolos brillantes, no lo hizo por supuesto. El holograma era intangible, pero la forma en que lo estudió, la forma en que sus ojos brillantes se entrecerraron decía. Volumen. Después de lo que pareció una eternidad, Siller se volvió hacia Judy. Su expresión era ilegible, su rostro es frío y severo como siempre, pero cuando habló su voz había perdido su filo. La clase terminó, dijo simplemente. Los estudiantes extraterrestres se miraron unos a otros confundidos. Siller se giró bruscamente y salió del salón sin decir otra palabra, su abrigo suelto arrastrándose detrás de él por unos momentos. Nadie se movió. Entonces los estudiantes comenzaron a murmurar, primero suavemente, luego más fuerte. Sus voces se elevaron en una charla asombrosa. Judy permaneció de pie en el centro de la plataforma, mirando cómo la multitud comenzó a salir lentamente mientras ella recogió su cuaderno de datos y apagó la pantalla holográfica cuando un estudiante coreano se le acercó. Su cuerpo cristalino brilló levemente. Sus pulsos de luz se atenuaron. Preguntó suavemente cómo. ¿Viste lo que ninguno de nosotros podía ver? Judy sonrió levemente porque miré donde nadie más lo hizo. El estudiante parpadeó, su equivalente de sorpresa de especie, y dio un paso atrás. Su superficie cristalina pulsó débilmente con una mirada judicia. Judy se giró y salió del pasillo, dejando atrás una habitación llena de extraterrestres que ya no la veían solo como una humana. Por primera vez desde que llegó a la Academia Galáctica, Judy sintió que pertenecía al salón central de la Academia Galáctica. Estaba irreconocible. Se había transformado de la noche a la mañana en un lugar de grandeza y espectáculo como Judy nunca había visto antes. Atrás quedaron las estériles salas de conferencias llenas de imponentes ecuaciones holográficas y frías luces azules. En su lugar había una atmósfera de celebración. Banderas brillantes de oro y zafiro colgando del alto techo abovedado. Insignias de varias civilizaciones galácticas proyectadas en el aire y una suave luz ambiental bañando cada esquina. Se sentía como si la estructura misma de la academia hubiera sido alterada para este momento, un momento que nadie se había atrevido a imaginar hasta ahora. Judy se paró justo más allá de la entrada principal, asimilándolo todo. Estudiantes, profesores y dignatarios de incontables especies llenaron la vasta cámara. Sus murmullos se mezclaron en un zumbido ambiental. Su corazón se aceleró. Esto no era solo un evento, era historia en proceso. La habían convocado aquí con un propósito, aunque nadie se había molestado en decirle exactamente cuál era. Todo lo que sabía era que su vida, y tal vez el lugar de la humanidad en el cosmos, estaba a punto de cambiar. Para siempre. Se ajustó el cuello de su uniforme de la academia, sintiendo el peso del momento presionando contra su pecho. Una voz tranquila interrumpió sus pensamientos. Judy se giró y se encontró cara a cara con el profesor Flair. El imponente Calvan estaba tan regio e imponente como siempre, su piel azul brillando débilmente en la luz aún. Algo había cambiado en él desde su último encuentro. El desdén había desaparecido, reemplazado por una expresión que Judy no podía ubicar del todo. Algo así como un respeto renuente mezclado con una incredulidad persistente, dijo la profesora Judy con calma. Siller inclinó la cabeza ligeramente.
Sus ojos brillantes escanearon su rostro como si buscaran respuestas que la lógica no podía proporcionar. Por primera vez, su voz carecía de su agudeza habitual. Te llamarán pronto. No desperdicies la oportunidad. No fue exactamente un estímulo, pero estuvo cerca. Judy. Asintió. Sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. No lo haré sin. Otra palabra. Siller se giró y pasó rápidamente junto a ella. Su largo abrigo se arrastraba como una sombra. Detrás de él, Judy exhaló profundamente, estabilizándose mientras caminaba hacia el centro del salón. La multitud se quedó en silencio cuando ella entró. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El foco, literalmente, era solo suyo. Ahora, una plataforma circular ligeramente elevada se encontraba en el centro de la cámara bañada en luz dorada. Sobre ella, el enorme holográfico. La proyección de la ecuación que alguna vez fue irresoluble brilló ahora rodeada de modelos adicionales y anotaciones que Judy misma había proporcionado. Era un monumento a su triunfo. Subió los escalones hacia la plataforma lentamente. Consciente de cada par de ojos que la observaban, cada susurro que seguía sus pasos, los dignatarios alienígenas sentados en tronos elevados en el otro extremo del salón observaban con expresiones illegibles. Ancianos de la dinastía Calvan, Zans resplandecientes cuyos cuerpos cristalinos refractaban la luz y representantes. Vexar reptiles cuyos ojos negros brillaban bajo el resplandor de las proyecciones. Pararse aquí frente a ellos no tenía precedentes. Ningún humano había logrado jamás recibir tal reconocimiento, mucho menos en un escenario así. Judy se volvió para mirar a la multitud. Su corazón latía con fuerza, pero se negaba a dejar que se notara. Pensó en la tierra de la noche eterna que había pasado resolviendo un problema que nadie creía que pudiera resolverse. Pensó en la tranquila determinación que la había llevado hasta aquí cuando todas las voces humanas y alienígenas por igual habían insistido en que era imposible desde el otro extremo de la cámara a un anciano. Dignatario Calvan se puso de pie. Su forma era incluso más llamativa que la de Filerdique, su piel de un azul más oscuro. Grabada con tenues marcas plateadas como constelaciones su voz cuando habló. Llegó a través del pasillo como el sonido de un trueno. Judy de la tierra, él entonó sus ojos brillantes fijos en ella, dio un paso adelante, ella obedeció moviéndose al centro de la plataforma donde una interfaz brillante apareció ante ella, brilló y pulsó proyectando su propio trabajo. En el aire la ecuación, una vez caótica, se había reducido a una armonía elegante y fluida y una solución innegable. Estás aquí. Como alguien que ha logrado lo que se consideraba imposible, el anciano dijo. La ecuación de Croban ha desconcertado a los eruditos durante siglos. Vidas enteras se han dedicado a desentrañarla y ninguna lo ha logrado hasta que tu Judy encontró su mirada con la cabeza en alto. Podía sentir el peso de historia en la sala, los ojos de cada erudito y estudiante observándola, esperando lo que vendría después. El anciano levantó la mano y la brillante ecuación se expandió sobre ellos, sus componentes flotando como estrellas en el cielo. La resolviste no a través de una adherencia rígida a la lógica, sino a través de algo más, algo ajeno a nosotros. Creatividad, dijo Judy suavemente. Su voz se escuchaba lo suficiente para que la multitud escuchara. El anciano hizo una pausa como si probara la palabra por primera vez alrededor de la sala. Los dignatarios y profesores intercambiaron miradas. Para civilizaciones construidas sobre reglas inquebrantables, el concepto de creatividad de abordar problemas desde lo inesperado era inquietante y, sin embargo, aquí estaba la prueba de su poder. El profesor Siller dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados. La multitud se abrió para él mientras se acercaba a la plataforma, su mirada brillante fija en Judy. Cuando habló su voz era inusualmente suave. Has hecho lo que creo que es imposible, dijo. No solo al resolver la ecuación, sino al cambiar la forma en que la vemos. Judy sintió que se le oprimía el pecho. No había malicia en sus palabras, sin burla, solo el reconocimiento desnudo de la verdad que has demostrado. Siller continuó, sus ojos se entrecerraron levemente. Esa lógica, aunque poderosa, no lo es todo. El dignatario mayor asintió con la cabeza en acuerdo. La academia reconoce que este momento es de gran importancia. Judy de la tierra, has destrozado los límites que nosotros mismos impusimos, por esto te ofrecemos reconocimiento no solo como erudita sino como pionera. Tu logro será recordado por generaciones venideras. El salón estalló en un estruendo. Un coro de manos aplaudiendo, pulsos cristalinos de luz y silbidos reptiles de aprobación. Judy se quedó congelada por un momento, absorbiéndolo todo. Podía ver el asombro en los rostros de sus compañeros de clase, los estudiantes alienígenas que una vez se habían burlado de su presencia.
podía ver la aceptación tranquila de Siler, un respeto renuente que sabía que no había sido fácil y luego sintió el cambio, el conocimiento de que todo había cambiado. La humanidad, una vez descartada como una especie primitiva, ya no sería ignorada, su logro se propagaría a través de la galaxia desafiando suposiciones y abriendo puertas a las que su gente nunca se había atrevido a acercarse. Miró hacia la proyección de la ecuación ahora anotada con su nombre y la palabra solución lograda. Una sonrisa tiró de sus labios mientras los aplausos continuaban. Judy volvió su mirada hacia el otro extremo del pasillo donde una enorme ventana daba a la galaxia más allá. Las estrellas ya no eran un misterio inalcanzable, eran un desafío, un horizonte esperando ser explorado, y Judy sabía en lo profundo de sus huesos que la humanidad estaba lista. Cuando terminó la ceremonia, los estudiantes y profesores se acercaron a ella uno por uno. Algunos ofrecieron felicitaciones silenciosas, otros simplemente la miraron con asombro. Un estudiante cian parpadeó débiles pulsos de luz hacia ella, su forma cristalina tarareando débilmente: «Viste lo que ninguno de nosotros pudo», dijo, su voz suave y melódica. «Tal vez tengamos mucho que aprender de los humanos después de todo». Incluso Thier se acercó a ella antes de dejar su expresión ilegible como siempre. «Tus métodos son poco ortodoxos», admitió en voz baja, «pero tal vez haya el mérito de lo inesperado que vino de él fue el mayor cumplido que podía imaginar». Cuando Judy salió del salón, se permitió una última mirada a la ecuación que había definido su viaje. Brilló en la pantalla, hermosa y completa. El lugar de la humanidad en la galaxia se había redefinido no a través de la fuerza o la conquista, sino a través del conocimiento, a través de la tranquila determinación de una persona que se negó a aceptar los límites que se le pusieron fuera de las estrellas. La llamaban, y por primera vez Judy las vio no como puntos de luz distantes, sino como destinos. La humanidad los alcanzaría, era solo cuestión de tiempo.